B8 un sentimiento, por Ana Mourín, parte 2. Al sábado siguiente del doblete Casa Suiza Tivoli, B8 se presentó en el Salón Ferroviario de Boulogne, organizado por Ricardo Iorio y la colaboración de Marcelo Tommy, con quien existía una relación de encuentros esporádicos desde hacía varios años, y que tiempo después sería manager del grupo. Emprendiendo una tarea poco menos que faraónica, Iorio invierte gran parte de su caudal energético en preparar todo lo concerniente a dicha presentación. Para ello, aquel 14 de julio concurre a Boulogne a las 9 de la mañana al concluir su trabajo nocturno en el mercado de Abasto, encargándose personalmente de construir el escenario con el que dicho club no contaba, luego de haber pagado y pegado los afiches, repartido los volantes, trasladarse a las radios, haber manejado el flete y prácticamente descargado los equipos. A la firma del contrato, las autoridades responsables del salón le habían asegurado a Tommy que el permiso policial estaba listo y que no existiría ningún tipo de problemas. Pero el día del concierto, en las horas de la tarde, llegó la policía exigiendo el permiso correspondiente, desmintiendo el supuesto arreglo del mismo y amenazando con llevar detenidos a todos los chicos si B8 se presentaba en tales condiciones. Frente a esta presión, Tommy habla con su padre y a través de influencias de este logran el permiso de hacer el show, comprometiéndose las autoridades a respetar la zona inmediatamente cercana al club en un radio de 200 metros. Fuera de este sector, en las horas de la madrugada, la policía actuó con alevosía llevándose a mucha gente detenida. Pero no solo este contratiempo surgió en Boulogne, ya que Bui, ante la necesidad de colocar unos reflectores que había llevado, rompió la puerta de una oficina que tenía una ventana que contaba con el ángulo justo para colocar dichos reflectores. Al lado de dicha oficina se encontraba el casero, quien se había retirado a las pocas horas a causa del ruido que reinaba en el club, dejando la cocina abierta. Al lunes siguiente, Tommy recibe una situación policial. Presentándose en el recinto, las autoridades lo instan a que pague los destrozos hechos en esa oficina al haber sido violada la cerradura. En ese momento Marcelo Tommy recuerda que la cocina del casero había quedado prendida y usando este argumento declara que fue necesario, pues la llama se había apagado, poniendo en grave riesgo la integridad física de todos los presentes. De esta manera queda todo frenado y zafan de peores resultados. Dentro del salón no hubo inconvenientes y el concierto se desarrolló normalmente con la apertura del grupo DAC y posteriormente con la actuación de B8, constituyendo una satisfacción personal de Iorio luego de haber trabajado muchísimo en pos de una movida independiente. Grabación de Un paso más en la batalla. El 30 de julio los B8 ingresaron en los estudios Panda dando comienzo a la que sería la grabación más larga, complicada y desgastante de la historia del grupo. La locura en la que se sumerge el grupo toma el rol protagónico en este capítulo, siendo la principal causante de la demora que sufrió la grabación, que finalizó el 30 de septiembre, habiendo invertido más de 300 horas para su realización. La producción ejecutiva del disco estuvo a cargo de Ramón Villanueva, como en la placa anterior. En esta oportunidad, por razones de salud, delega su función a un muchacho que trabajaba como administrativo en su empresa, llamado Lombardo. Al manejarse en calidad de productor, Lombardo dio muestras de poseer buena voluntad y mucha paciencia, al ser el punto en el cual los B8 convergían su locura, soportando todo tipo de situaciones inimaginables. Ejemplo de esto son los densos gastes a los que era sometido y las expediciones que debía efectuar a las horas más insólitas en la búsqueda de sándwich, facturas, alcohol, etc. Lombardo cumplía con estos pedidos que rozaban la exigencia con resignada obediencia, solicitando que, por favor, terminaran la grabación que ya tomaba ribetes de eternidad.
Algunos de los temas que integraron este segundo trabajo discográfico fueron arreglados o compuestos durante el transcurso de esta grabación. Tal es el caso de Lanzado al Mundo Hoy, cuyas melodías le silbara Diorio a Sibille una noche a su llegada al estudio. La letra del mismo fue compuesta un par de días más tarde, en una noche en la que reinó la locura, provocando que en horas de la madrugada abandonaran el estudio y se dirigieran a la casa de Buggy Galvano, en Lomas del Mirador. Al llegar el loco, junto a su familia se encontraban lógicamente durmiendo, a pesar de lo cual Buggy dio una vez más una muestra de su generosa hospitalidad al recibirlos, alojándolos en la cocina de su casa. Allí, en una hoja de cuaderno de Pablo, hijo de Norberto, Iorio escribió la letra de Lanzado al Mundo Hoy. Generalmente los temas eran inventados por Iorio en su casa con una guitarra criolla, norma que mantuvo con el paso de los años. Luego en los ensayos les pasaba a sus compañeros la base, les silbaba la melodía y después de los aportes individuales de cada músico componía las letras. La excepción en esta placa fue Camino al Sepulcro, cuya composición pertenece a Sibille, mientras que la autoría estuvo a cargo de Samarvide. En Siervos del Mal se percibe la influencia del guitarrista en su composición y la letra pertenece a Ricardo Iorio, quien dedica el tema a los policías expresando su idea acerca de esta institución, inspirado obviamente en lo nefastamente habitual que era el caer en cana, para lo cual el solo existir bastaba, debiendo soportar no solo la consabida intimidación policial, sino además la consecuente mala onda con los padres. Paralelamente a la grabación, Iorio organizó un concierto junto a Marcelo Tommy en el Salón Cervecero de Quilmes el 12 de agosto. Así como en Bulón, invirtió mucho tiempo y energía en sucesivos viajes a este punto sur del Gran Buenos Aires, para arreglar todos los detalles concernientes a tal presentación. Este desgaste personal de Iorio traería consecuencias poco más tarde, al ser el luchador que, solitariamente, pujaba para mantener viva aquella idea de los comienzos, a raíz de la cual B8 se engendrara. Esa noche en Quilmes tocaron para alrededor de 500 personas y el soporte fue Super Ratón, desarrollándose todo dentro de lo que se podría considerar normal. En la semana entrante continuaron con la grabación de Un Paso Más en la Batalla, presentándose el sábado siguiente en Hurlingham. Este concierto contó como soporte al grupo Master 10, y la organización del mismo corrió por cuenta de un grupo de chicos pertenecientes a un colegio industrial de la zona. Con motivo de recaudar fondos para el viaje de fin de cursos, se contactaron con Iorio, animándose al saber que el grupo iba solo con el sonido fuera cubierto. Estos chicos habían hecho una estructura de hierro formando el logo de B8 de aproximadamente 3 metros de alto y revestidos con una lona pintada de plateado. Este regalo constituyó una gran alegría para Iorio, quien se entusiasmó mucho con la idea, usándolo en 2 conciertos posteriores. Un día en que fuera a buscarlo a la casa de Buggy, se enteró del destino que había corrido este B8, ya que fue entregado a un botellero. Promediando la actuación de B8, se inició una agitación entre un sector del público que continuó con una invasión al escenario, generándose las primeras peleas y copando en minutos un caos infernal. En un momento del show, Samarvide se detiene al observar una pelea muy despareja y exclama: «¡Pará, mono, pará!». El aludido se interrumpe maldiciendo para amenazar que iba a volver con más para liquidarlos a todos. Lo que parecía una intimidación sin demasiada importancia, se convirtió en realidad, desembocando todo en tal desastre que el concierto finalizó escuchándose las primeras sirenas policiales, que atormentarían por horas con su ulular constante. Los negocios establecidos en la calle principal, frente a la estación del ferrocarril, fueron rotos, provocando la lógica presencia de los azules y la irracional
corrida de la gente por donde podía, en un intento de escapar tanto de la represión policial como de la agresión de sus supuestos pares, que enarbolaban sus cadenas dando en conjunto un triste espectáculo. Analizando estos hechos, se podría decir que era como que ya un sector del público se había concientizado de que los conciertos metálicos eran un espacio abierto donde se podía concurrir a descargar todo tipo de histerias reprimidas. Cabe acotar que a esta confusión contribuyó mucho el aporte negativo que esparció la campaña difamatoria de esta movida que efectuó la prensa, interesada en sepultar a B8 como siniestra estrategia para no permitir la consolidación del heavy en este país. Esa noche el grupo aún tendría que enfrentar otro problema, ya que al originarse el tal descontrol, el fletero contrastado se asustó y se borró dejándolos a pata con todo el sonido. ¿Cómo terminó? Cargando los equipos en un camión recolector de basura, cuyos laburantes los ayudan llevándolos hasta Lomas del Mirador. En el transcurso de la grabación del segundo disco, surgen problemas con el técnico Maro Breuer, provocando su cambio junto con su asistente. Básicamente los inconvenientes se manifestaron al no poseer estos técnicos ningún tipo de conocimiento acerca del heavy, al estar acostumbrados a grabar con artistas como Mercedes Sosa o grupos como Hit o Virus. Experimentaron el atrevimiento nacido de la ignorancia de tirar mala onda a B8, creyendo que se trataba de 4 músicos intrascendentes equivocados y, por supuesto, desmerecedores de grabar un disco bajo la supervisión técnica de ellos. La tapa de Un paso más en la batalla no se ajustó a la idea que originalmente expusiera a Ricardo Diorio, basada en un escudo metálico con un retrato de los músicos en su interior, del tipo que conformaba la contratapa del disco Heaven and Hell de Black Sabbath. Pero en su desesperación de dar por terminado el asunto, el sello dispuso reemplazarlo por una foto correspondiente a la misma sesión fotográfica realizada para el primer LP, diseñando un escudo con forma de corazón. Las oposiciones de Iorio no fueron escuchadas y, como si fuera intencionalmente, el arte de tapa fue representado como idea suya. En aquel entonces los programas radiales de mayor audiencia heavy eran Cuero Pesado, transmitido por Radio Continental, y otros llamados Lagunas, cuya emisión salía por Radio América. Si bien Cuero Pesado, con la conducción de Daniel Aguilar, salía al aire a las 22 horas, se grababa por la mañana, factor por el cual Iorio debía ir a la salida de su trabajo, al ser el miembro de B8 que siempre se hacía cargo de las explicaciones relativas al grupo, a pesar de ser el único integrante que hacía frente a su situación económica, trabajando nada menos que en el mercado de abasto, ambiente sumamente hostil para un rockero de pelo largo. Ninguno de estos programas radiales reconocieron jamás el trabajo de B8, tomándolo más bien con un dejo siempre presente de indiferencia y relegamiento. B8 era demasiado diferente a los demás grupos, y la firme postura que mantenía les chocaba, al destacar esa misma actitud su posición aislada de todo el resto. Siempre había algún pero, alguna condición que quedaba flotando en la búsqueda de negociar algo a cambio de difusión, solo que a diferencia de otras bandas, B8 jamás pagó ninguna publicidad. La irresponsabilidad de los conductores de estos programas produjo que los directivos los vincularan más tarde a varias estafas a las radios en cuestión, perjudicando a estos señores al movimiento metálico en las radiodifusoras, ya que nadie después cedía un espacio a quien tuviese intención de difundir heavy, por más seria y honesta que ésta fuera. Una noche de mucha locura, estando todos en el estudio de grabación, Lombardo le comunica a Iorio que lo llamaba por teléfono Leo del programa Lagunas, con el motivo de informarse acerca de la grabación. El diálogo mantenido fue más o menos así. Leo: ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo va la grabación? Ricardo responde: todo bien, estamos metiendo las bases. Leo le pregunta: ¿qué te parece si nos acercás un adelanto de lo que tienen hasta ahora? Ricardo:
Pero loco, sos un boludo, aguantá un poco más y te llevo un par de temas terminados. Sin advertir las señas desesperadas de Lombardo, quien trataba de advertir que la comunicación estaba saliendo al aire, Iorio continuó de esta forma. Leo. Bueno, loco, una noche de estas arreglamos y vamos a comer algo. Ricardo. ¿De qué hablas? ¿Desde cuándo hay una onda si vos y yo no tenemos nada en común? Déjame de joder. Y colgó. Anécdotas de este tipo existieron muchas, pero son escasas las que se pueden contar sin mediar indiscreciones o entrar en el estricto plano, ya que en aquellos momentos los B8 vivían, aunque de manera diferente, con mucha locura. A esta altura de la grabación, la gente del sello, tanto directivos como empleados, estaban hastiados de los problemas que le acarreaba el grupo, considerándolos como un manojo de locos totalmente desorganizados. Nuevamente mediando una propuesta de Fran Lamota, se presentan el 25 de agosto en el Cine Rialto, en Villa Crespo, Capital Federal. El grupo no quería desperdiciar ninguna oportunidad para tocar, y de hecho Iorio siempre consideró que tocando era como se formaba la carrera del músico, por lo que a pesar de no estar plenamente conformes, B8 vuelve a aceptar la proposición de la Mota, quien aparecía con un nuevo rótulo. Ya no se llamaban 10.000 watts, sino conciertos metálicos. Desde las primeras horas de la tarde, muchísimas personas deambulaban por la zona cercana al cine, ofreciendo un marco alentador, pero la desorganización que envolvía el grupo llegó en esta oportunidad a su punto máximo. Al no presentarse el sonido a la hora convenida y teniendo en cuenta la impuntualidad y el cuelgue de Galvano, Iorio trasladó hasta Lomas del Mirador con el propósito de apurar al sonidista. Aún el sonido arribó al Rialto pasadas las 21 horas. Cuando prácticamente terminan de armar todo, Buggy advirtió que había olvidado la manguera de conexión con la consola de sonido, debiendo ir a buscarla. Por este motivo, se demoró demasiado la apertura de las puertas, lo que ocasionó impaciencias que gradualmente fueron en aumento, generándose disturbios que determinaron la rotura de vidrios y posteriormente dentro del cine la rotura de diversas butacas. El sonido fue deficiente. Alcanzando un volumen más que estridente, los acoples eran constantes y Osvaldo Civile tenía otro de sus usuales y eternos problemas con los equipos, confundiéndose todo en una gran distorsión. B8 atravesaba su etapa más intensa, en la que por un lado se observaba el delirio y la pasión que sentían sus seguidores, respondiendo con su presencia en cada uno de los sitios en que se presentaban. Y por el otro lado se hallaban los músicos, muy jóvenes, quienes vivían ese momento inconscientes del poder de convocatoria con que contaban, rodeados de una demasiado imperfecta organización. La personalidad y el temperamento de Ricardo Iorio provocaban que viviera en una constante tensión al sentir el peso de la responsabilidad toda en sí mismo. Con un Osvaldo Civil ya muy desganado, causándonos que repetidas veces tuviese que ir a buscarlo para grabar, Gustavo Roweck, a quien debían asegurarle la fiesta para que se presentara en el estudio, y el no calentarse general que se respiraba, el bajista llegó a pensar en un momento de ese 1984 en abandonar todo. Pero finalmente el disco es terminado el 30 de septiembre y ante la ansiosa espera de sus fans sale a la venta recién en marzo de 1985. Publicitado como un festival que se desarrollaría en Luján el 20, 21, 22 y 23 de septiembre, con la participación entre otros músicos como Spinetta, Lebón, Dito Nevia, tan reconocidos como B8 no lo era. Se había organizado este evento bajo la consigna de primer encuentro musical en libertad, cuya magnitud no pudo superar el poder ejercido por la Iglesia, que prohibió su realización por considerarlo un espectáculo que atentaba contra la moral y las buenas costumbres. En el microestadio abierto de Atlanta, cito en la calle Humboldt de esta capital, fue el siguiente espacio en el que B8 se presentó el 30 de septiembre, bajo la llamada organización
conciertos metálicos de primavera a cargo de Frank LaMotta. Al principio este concierto se había programado para llevarse a cabo el 21, pero debió suspenderse una semana por las lluvias que, como de costumbre, coronaron ese día. El festival se desarrolló en 2 jornadas, 29 y 30, iniciándose cada uno al mediodía y finalizando alrededor de las 21 horas. El viernes 29 contó con la participación de Tonelada, 6L6, 100dB, Super Ratón, Hangar, Bloque y como final Helion. Este grupo exponente de la banda inflada, con toda la publicidad a cuestas, simbolizaba la contrapartida de B8, que no contaba con ningún trabajo de difusión que los avalara. Este fenómeno de bandas tan rimbombantes como efímeras vieron su fugaz brillo gracias a que B8 indiscutiblemente, la punta del movimiento heavy argentino, abriendo la puerta de un mercado que más de un vivo quiso aprovechar al ver la respuesta del público que estos generaban. Pero lo que no pudieron prever estos comerciantes fue que justamente la falta de apoyo fomentó en el público seguidor de la banda un arraigo aún mayor a su espíritu que los llevó a que se afianzaran y aferraran muchísimo más. Los seguidores de B8 eran los más rebeldes, los auténticos heavies, aunque no llevasen una campera de cuero, que se sentían de sus raíces profundamente identificados con el grupo al intuir que, dentro de su ámbito musical, esta banda era tan segregada como ellos mismos en sus trabajos, en la calle y hasta en sus propias familias. Sintiéndose atraídos a través del impulso de su música veloz y contundente, y sobre todo por el contenido de sus letras, concurrían a sus conciertos percibiendo que al reconocerlos se reconocían a sí mismos. Movidos por una cuestión eminentemente social, apoyaban una banda que veían les era muy duro al existir una mala onda palpable que partía de los personajes que están alrededor de los músicos para ganar su billete a costa de la energía puesta en función de la creación, explotando la inexperiencia y la ignorancia de 4 pibes que solo querían tocar. Lo cierto es que Helion, con todo el circo a cuestas cuidadosamente presentados, ofrecieron una imagen tan prefabricada que aquel 29 de septiembre ni siquiera lograron la aceptación de aquellos en los cuales habían conseguido crear una expectativa mediante tal publicidad. El comentario gráfico de su actuación fue tan elogioso como lo permitió el pago que su productor efectuó a la editorial correspondiente. Al día siguiente el festival continuó con la presencia de Belcebú, Valdragón, Noferatu, Gran Mamut, Dak, 666, Thor y para el final el plato fuerte, B8. Caída la noche, el público comenzó a reclamar repetidamente la actuación del grupo, lejos de imaginarse el drama que vivían Giorgio y Civile, que inusualmente se encontraban desde temprano en el lugar al no aparecer ni Sarmarvide ni Rowek. El tiempo pareció deformarse, transcurriendo vertiginosamente ante la tremenda presión del público que pedía a gritos la presencia de B8. Detrás del escenario la situación era por demás difícil. Civile, muy alterado por sufrir la incertidumbre acerca del paradero de sus compañeros y tener que esperar tantas horas el momento de tocar, experimentaba por primera vez los nervios lógicos ante una situación en la cual anteriormente no reparaba, al ser siempre protagonista de la misma. LaMotta decide entonces ganar tiempo mandando a alguien a hablar con la gente, que reaccionó con violencia tirando al escenario toda clase de elementos inimaginables. Al rato sube Papo, quien se hallaba presente como invitado de B8, intentando apaciguar los ánimos pero tampoco tuvo éxito, retirándose en medio de una silbatina general coronada por el incesante clamor por B8. Finalmente fue la presencia de Ricardo Iorio sobre el escenario lo que serenó definitivamente a las huestes metálicas, quienes aceptaron con respeto las disculpas del bajista por la demora, que ya rozaba las 2 horas. Esta comunicación entre el líder de B8 y el público era una constante en los conciertos
y si en alguna ocasión Iorio no se mostraba muy locuaz, mucha gente se retiraba lamentando la falta de esa suerte de comunicación mágica. Esa relación especial se basaba fundamentalmente en el dar la cara, que siempre sostuvo Iorio al manifestar sus pensamientos, a través de los cuales la gente recibía toda una ideología que invariablemente contenía un mensaje valedero y que luego volcaban en sus vidas e historias particulares. Finalmente, cuando Samarvide y Roweck llegan a Atlanta, se desata una severa discusión entre los músicos. Al término de su actuación y aprovechando el estado de ánimo de los B8, la mota se retiró prometiendo al día siguiente comunicarse para efectuar el rendimiento monetario. A los 2 o 3 días, no mediando noticias, Marcelo Tommy se presenta en su casa. Allí se encuentra con una representación de la mota planeada de antemano con su familia, quienes ofrecieron un cuadro lastimero urdido para que Tommy se sintiera el peor mortal, mientras que en realidad solo se trataba de lo que por derecho le correspondía a la banda. De cualquier manera, a pesar de la cantidad de público que asistió al concierto de Atlanta, pasó a ser una más de las actuaciones de B8 en las que el grupo jamás vio una moneda. Al poco tiempo, la historia pirata de los organizadores de la banda se repitió al llegar rumores que aseguraban que la mota se encontraba en las playas de Brasil, información que confirmó Beto Samarvide cuando en el enero de 1985 se lo encontró en Rock in Rio. La relación entre los miembros de B8 ya era muy tensa. Por otra parte, la desorganización que envolvía a la banda, cuyo principal responsable era Norberto Buggi, causaban aún mayores roces entre los músicos, que se hallaban muy disconformes con el desempeño de Galvano. Iorio estaba harto de jugar solo y verse rodeado de tantos quilombos internos, aunque trataba de sobrellevar esta situación consciente de todo lo que el sonidista había ayudado y soportado a la banda. Pero más allá de la buena onda que siempre tiró Boogie, de algún equipo de las guitarras suyas que les prestó a sus miembros, lo cierto es que Galvano recibía en cada show su pago por la asistencia suministrada. El 19 y 20 de octubre se realiza Bloque B8 Papo en el Estadio de Obras Sanitarias, organizado por el dueño de un boliche llamado Airport, señor Lucy. En un espacio que el viernes estaba cubierto pero el sábado se hallaba colmado, B8 se presentó con notorias diferencias de sonido entre un día y otro. La primera noche el grupo sonó bastante bien, teniendo en cuenta su calidad de soporte, recibiendo una sincera ovación de parte de un público que quedó más que satisfecho con su actuación. Pero al día siguiente la actuación cambió bruscamente, derivando en un caos en el cual B8 sangraba cubierto por un halo de locuras, envidias, celos y confusiones. En los primeros acordes de la banda ya se percibían los evidentes inconvenientes con el sonido, que resultaba poco menos que deplorable. Sorpresivamente, al tercer o cuarto tema se produjo un corte de electricidad en el escenario, provocando la obligada retirada del grupo ante el malestar general de un público que se manifestó abiertamente insatisfecho por su corta actuación. En medio de ese nerviosismo, comenzaron a circular insistentes rumores señalando la existencia de un sabotaje a cargo de manos oscuras amparadas en el anonimato, que habrían arrojado un vaso con líquido a la tomacorrientes del escenario. La situación que se vivía detrás del mismo, previa y posteriormente a la fugaz actuación, avalada el fundamento de tales sospechas que adquirieron definitivamente mayor consistencia al ostentar Norberto Napolitano durante todo su show un sonido impecable. Si bien el grupo soporte normalmente no cuenta con mucho brillo, en una especie de regla implícita sumamente establecida, lo cierto acá es que B8 no se le dio ni siquiera esa posibilidad. La mayor parte del público no entendía todavía las inevitables limitaciones que una banda telonera debía sufrir. Ahora bien, lo inexplicable, por lo menos si no se trata de una expresa mala disposición, es que una revista como Metal, con pretensiones de medio especializado, no tuviese conocimiento de esto al publicar el comentario del concierto utilizando la insuficiencia del sonido como parámetro para juzgar la calidad de los músicos.
Cuando volvieron muy alterados a los camerines, se desató un verdadero quilombo entre los amigos de los músicos, las novias de los mismos y las amigas de éstas, fomentando por un espíritu destructivo que aportó para el descontrol de los músicos en un momento en el cual se imponía lo contrario. Todo culminó en una fortísima discusión entre Iorio y Civile, siendo ya una realidad la primer gran fractura entre los miembros de esta formación. Esta discusión alcanzó tal magnitud que trascendió el sector privado. Al ser testigos de este enfrentamiento, algunas personas del público, llegando incluso a oídos de la revista Metal, que rápidamente y sin desaprovechar semejante oportunidad, se hace eco de tal noticia, publicando un comentario al respecto. Esta disputa, sumada a todas las ocurridas a lo largo de este año, especialmente a las gestadas durante la grabación del segundo LP, derivó en que los restantes miembros de B8 estuviesen de acuerdo en buscar un reemplazante de Civile. Con este objetivo intentaron contactarse con Ricardo Mollo, de quien Iorio tenía buen concepto, pero esto no llega a concretarse, ya que el guitarrista había ingresado por esos días a Sumo. A la semana siguiente, las aguas vuelven a una aparente tranquilidad al concurrir Civile al ensayo, con visibles diferencias en cuanto a su comportamiento y su actitud en general. Efectuando su tercer doblete B8, se presenta el viernes 4 de noviembre en Rafael Castillo y en Villa Fiorito. En las primeras 8 horas de la noche tocan en Midnight, show promovido por Tony Alderete. Recreando películas del oeste, en este caso de la provincia de Buenos Aires, el entorno resultaba poco menos que indescriptible, pululando gente mamada y personajes representativos de ese típico antro. Ante ese cuadro ofrecen un show nuevamente al ras del piso, y el loco Bui aportó su infaltable cuota de humor al enviar a Goma Goma, personaje que se ligaba a los grupos con la característica que su propio nombre indica, a que contactara que el micrófono del bombo funcionara correctamente. Iorio, incentivado por la vorágine del show, le dio una patada en el culo que lo metió adentro del bombo. La postura de Goma Goma en el mismo, repitiendo incansablemente "hola, hola, hola", era una visión tan ridícula que no pudo menos que desatar la risa de todos los presentes. Concluido el show en Rafael Castillo, los B8 parten hacia Fiorito, donde se presentan en Tívoli. Para esta ocasión el dueño de esta roquería, llamado Cacho, había mandado a confeccionar 2 muñequeras de cuero con cruces de metal, con la intención de sortearlas al día siguiente como medio de asegurarse la concurrencia de, al menos, una parte del público. Al promediar la actuación de B8, este hombre sube al escenario como estaba convenido para informarle a la gente de tal sorteo, pero lo que aparentaba ser tarea fácil se complicó cuando Samarvide se niega a entregarle las muñequeras, jodiéndolo y provocando que Cacho quisiera poco menos que desaparecer ante el papelón que estaba pasando, aunque a decir verdad la mayor parte de los asistentes ni se enteraron de lo que se trataba, pues se encontraban desmayados en el suelo, saltándoles encima o bien haciendo su historia, ya que hasta travestis habitués se podían observar en un lugar en el que todo valía. En el último mes del año, Tony Alderete y Norberto Galvano organizan un show en el Club Huracán de San Justo. La desorganización en la que estaba inmersa B8, cada vez más caótica, se evidenció como nunca en esta ocasión al arribar el sonido más tarde que de costumbre, lo que ya es mucho decir. Pese a que una semana antes Galvano le había prometido a Iorio llevar unas buenas luces, esa noche se presentó con 2 reflectores de automotor como toda iluminación. Por otra parte, la policía adoptó un papel protagónico. En una noche de concierto en la cual solo la música debería haberse destacado, los más fanáticos, que desde horas tempranas se hallaban firmes en la vereda, fueron llevados presos denunciados por la comisión directiva del club. Haciéndose presentes los efectivos portando un colectivo, el destino de estos chicos que solo pretendían ver a B8
fue un sucio calabozo en un recinto policial de las inmediaciones. Recordando una película épica, la policía cercó el lugar por medio de un cordón formado por 200 canas armados hasta con escudos, dando un espectáculo asquerosamente incitante a la violencia. En un momento de esa intrincada noche, el show corrió riesgo de suspenderse. Unos policías mantenían a un par de chicos muy jóvenes tirados en el piso, presionando sus pechos con sus pies. Esta escena provocó que el bajista iniciara una fuerte discusión con estos azulados, llegando incluso a no querer tocar frente a estas condiciones, pero finalmente desiste ante las palabras de Marcelo Tommy, quien le recuerda que la cantidad de gente que ya había entrado merecía la actuación, sobre todo al haber tenido, en primer lugar, que evadir la represión policial y luego soportar que les quitaran los cintos, las muñequeras, los anillos, las camperas y todo lo que llevase metal. Estas amontonadas cosas fueron detrás de la puerta y, por supuesto, al término del concierto la repartija fue más que despareja. Todo lo anteriormente descrito generó en el sentir del público tanta bronca e impotencia que acertadamente eligieron canalizarla a través de un pogo verdaderamente arrollador, cuya energía llegó arriba del escenario, provocando que Iorio, sumamente nervioso, respirara profundamente al advertir que después de todo nada era en vano. Antes de que el año finalice, el grupo se presenta en el Club Juventud Unida de Lavallol, ubicado sobre la avenida Antártida Argentina, frente a la entrada de la fábrica Palmolive a 400 metros del Camino de Cintura. Con esta presentación volvían a asomar por la zona sur y aunque el desgaste del grupo era evidente, B8 brilló con su fuerza imponente sobre este escenario. Este show, como el próximo, fueron actuaciones negociadas por Galvano, que nunca dejó de cobrar sus honorarios, aun cuando los miembros de la agrupación, principales personajes de esta historia, seguían sin ligar una moneda a pesar de provocar una movida concurrencia que en aquellos tiempos resultaba más que considerable. Año 1985. Luego del concierto de Lavallol, el grupo entró en una etapa de replegamiento en el cual no ensayaban y prácticamente ni se veían. Este periodo en el cual dominó el desgano se mantuvo hasta los carnavales de 1985, cuando B8 reapareció nuevamente por la zona sur, concretamente en Lanús. Mediante la organización de Marcelo Tommy, la banda se presentó el sábado 6 de febrero en un bolichito de la avenida Pavón y el escenario fue precariamente conformado por 2 mesas de ping-pong colocadas sobre unos cajones de cerveza. El grupo soporte fue Thor, y la capacidad del lugar se vio sobrepasada, siendo lo más relevante de esta ocasión que fue la última presentación de B8 con Sibille y Rowek. Pocos días después, Alberto Samabride y Gustavo Rowek viajan a Brasil para presenciar el festival Rock in Rio. La fractura interna del grupo era crucial y notoria, resaltando abiertamente la falta de homogeneidad entre los músicos, quienes se encontraban ya lejos de funcionar como un núcleo o algo semejante. A este desgaste intrínseco se le sumaron varios puntos en contra que son para destacar, pues se incentivaron aún más las confusiones y los enfrentamientos. Por un lado, la tremenda desorganización que rodeaba al grupo, amparada en el desgano y en el desinterés que emanaban de Osvaldo Civil y Gustavo Rowek, influía en que cada una de las presentaciones de B8 fueran, al menos para Iorio y Samarvide, una maraña de agobiante tensión. Tal desbarajuste apunta como uno de sus mentores a Norberto Galvano, quien, aunque involuntariamente, perjudicó mucho a la banda al no cumplir con sus promesas a medida que la misma fue creciendo, provocando que, de última, la valiosa ayuda inicial que éste ofreciera degenerara en una pasiva e inconsciente postura que a lo único que aportó fue al entorpecimiento. Otro factor que influyó en el próximo paso de la agrupación fue que si bien en este país para un grupo pesado siempre fue difícil abrirse paso, de eso B8 podía dar fiel testimonio, el año 85 se mostraba más que reticente
en cuanto a conseguir lugares donde pudieran presentarse grupos con estas características. Las puertas de todo lugar apto para un recital se hallaban cerradas al metal, como trágica consecuencia de la violencia que parecía haberse establecido en los conciertos. En los sitios en los cuales B8 u otros grupos se habían presentado, era imposible volver, y en los que aún no habían sido conquistados por el heavy, no había acceso al necesitarse que estuviesen manejados por gente muy impávida y completamente desinformada de esto, cosa extremadamente difícil de encontrar. El gran problema de la violencia en los conciertos tenía su raíz en seres que no se encontraban preparados para el abrupto crecimiento del movimiento metálico argentino. Así, por parte del público recepto y canalizó equivocadamente la propuesta heavy, recurriendo a diversas demostraciones de violencia bajo la creencia que de esta manera obtenían un certificado que los aprobaba como los más pesados. Gastando primero el dinero que tenían en la esquina pagando unos vinos sin revelarse al comerciante ladrón, muchos exigían luego prepotentemente entrar gratis al concierto, aunque tal vez, sin saberlo, estos ocasionales pasajeros del metal destrozaron las instalaciones de muchos sitios en los cuales B8 lograba ofrecer su show a costa de muchas luchas, pagando para evitarles una descontrolada represión policíaca, solo para que después aún tener que hacerse cargo de los destrozos provocados. Burlando la energía invertida por los músicos, con los cuales ellos decían identificarse, se fue distorsionando aquella legítima satisfacción del heavy que fomentaba con su entrada el futuro del metal en nuestro país. Resulta muy importante señalar que esta cofunción registra como parte responsable a Riff, grupo en el cual los antecedentes musicales de todos sus integrantes provenían del rock and roll y el blues tradicional. Fue solo una semana después de la chocante y rebelde presentación de B8 en el escenario del Bar Rock, criticada amargamente por la prensa, que Riff sin demora echó mano a la movida heavy que B8 se esforzaba por divulgar. Fue en esa ocasión que el grupo liderado por Papo apareció en escena como nunca antes, luciendo cuero, tachas y prendas negras de una tela semejante al cuero, pero que por su liviana textura resultaba mucho más cómoda para soportar los efectos de la elevada temperatura reinante. Esta pose adoptada fue mostrada por la revista organizadora del evento en su tapa y apoyada por la misma prensa que pocos días antes había crucificado a B8. 2 años después, la prensa apañaba a Riff definiéndolo como el máximo exponente del metal argentino y le cargaba a B8 la responsabilidad de todo acto violento ocurrido en los conciertos metálicos. A través de la legendaria trayectoria de Papo como músico, Riff contaba con la suficiente ventaja como para disponer de una amplia difusión en distintos medios. Lejos de aprovechar semejante posibilidad para beneficiar la movida heavy, en realidad la perjudicó notablemente, retrasando la evolución y la expansión de este género. Así, el líder de Riff aparecía regularmente en programas televisivos y notas gráficas de variadas y distintas propuestas, vendiendo un personaje pesado de utilería a través del cual incitaba a la violencia en una actitud impulsada además por el concepto de comercialización que tenía su productor, Mundi Epifanio. Los metálicos más apasionados de entonces advertían la falsedad de esa actitud, pero el común de la gente lamentablemente creyó en ese estúpido circo como molde y representativo del heavy. Como se dice que todo cae bajo su propio peso, es así como en diciembre del 83 toda esa violencia impulsada por Riff se le vino en contra al desatarse tal masacre en aquel concierto de este grupo en Ferro que determinó como única alternativa la separación de esta banda. A pesar de esto, la revista Metal seguiría disfrazando la realidad al publicar un informe de lo acontecido en el año 84 exponiendo a Riff como un grupo que dejará un vacío difícil de llenar y señalar como una consecuencia lógica que B8 se estancará haciendo de cada recital una confirmación de la falta de poder de convocatoria. En honor a la verdad, la única consecuencia lógica fue que un grupo como B8, fiel desde sus comienzos a una ideología auténtica y profundamente rebelde,
pero sin incitación violenta, tuvo forzadamente que hacerse cargo de la herencia maldita que le dejara la bastarda incursión de Riff en esta movida. Profundamente despreciable resulta entonces que precisamente esta revista, 3 años después de la disolución de B8, publicara una síntesis de la banda definiéndola como la banda capital de nuestro heavy, erigida en un pionera indiscutible de un género contestatario. Mucho más allá de mis serias y conscientes dudas acerca de la sinceridad de este concepto, decididamente fue demasiado tarde que la revista Metal se acordara de reconocer la trascendencia e importancia de B8, pretendiendo enarbolar la bandera de un grupo que jamás lo contó entre sus filas. Al regreso de Samarvide y Rowek de Brasil, el grupo retoma su rutina de ensayos impuntuales y despreocupados que extremaban el aguante de Iorio, quien intentaba seguir firme pese a toda oposición. La prensa los detestaba, los productores los despreciaban, los sitios aptos para presentarse se negaban a conceder su espacio, en la organización inherente al grupo reinaba el caos y las relaciones internas se hallaban sumamente desgastadas. Como intento de esquivar esta agobiante realidad, surge la idea de viajar a Brasil en la búsqueda de nuevas posibilidades, incentivados por las noticias que Samarvide trajera a su regreso de Rock in Rio. Con este objetivo alimentado por dichos informes que señalaban la existencia en ese país de un mercado propicio para la propuesta de B8, sus miembros se abocaron a la tarea de conseguir el dinero necesario para solventar los gastos del viaje. Así Osvaldo Civile, quien en su situación personal ya se encontraba casado, malvende su guitarra y parte junto a su mujer hacia la ciudad de Santos. Mientras tanto, Iorio concretaba la venta de un vehículo con el que contaba producto de su trabajo en el mercado del abasto. Al conectarse con el sello Umbral, informándole a Villanueva del inminente viaje, la producción evidenció una vez más su parca fe en la obra de B8, al aportar miserablemente con 6 discos de Un Paso Más en la Batalla y con 3 de Luchando por el Metal. Resulta digno mencionar que en la falta de difusión que sufrió Un Paso Más en la Batalla, emergieron oscuros intereses manojados por Mundi Epifanio. Al fracasar en sucesivos intentos de posar sus siniestras garras sobre B8, Mundi comenzó a trabajar con los Violadores, artistas del mismo sello. Así empezó a vincularse con Villanueva, quien padecía serios trastornos depresivos y rápidamente consiguió obtener una creciente injerencia sobre el mismo. A través de este poder, Mundi absorbió los fondos del sello destinado a la difusión de sus artistas, usándolos obviamente en la banda que él producía. Muchas fueron entonces y posteriormente las discusiones que mantuvieron tanto Iorio como Samarvide con el responsable del sello productor. Ante el insistente reclamo de estos músicos en cuanto a la escasez de difusión, siempre les ofrecían la misma explicación. El sello no podía invertir en un grupo que no vendía. Sin embargo, la realidad demostraba lo contrario al agotarse la segunda placa de la banda poco después de su aparición en las bateas. Aproximadamente en marzo de este año, Umbral lanzó al mercado un LP bajo el nombre de Aleación, conteniendo temas de B8, Thor, Riff y Bloque. El sello Umbral, que no se encontraba reconocido por la institución SADAIC, nunca cumplió con el punto del contrato que establecía el pago de regalías por la venta de discos. Alrededor del 12 de marzo, Iorio y Samarvide emprendieron el viaje encontrándose en Federico Lacroze, cargados con un par de bolsos, una guitarra criolla, un bajo Fender Jazz Bass, en un estuche que por sus dimensiones resultaba bastante aparatoso de acarrear, y una guitarra Fender Bronco propiedad de Marcelo Tome, destinada a cubrir las necesidades de Osvaldo Civile. En principio, el primer tramo del viaje estaba planeado efectuarlo en tren, pero por inconvenientes en el servicio, la Dirección de Ferrocarriles Argentinos dispuso un micro para trasladar a los pasajeros hasta la ciudad de Empedrado en la provincia de Corrientes, donde abordaron un tren que los dejó a las 7 de la mañana en Santo Tomé. Allí los sorprendió una de esas típicas lluvias tropicales, empapándolos y ofreciendo una imagen poco menos que alienígena para los nativos de esa zona,
quienes consternados los veían pasar con sus pantalones ajustados, sus pelos largos y sus camperas de cuero. Intrigados por el estuche del bajo, varios fueron los que le preguntaron qué llevaban adentro. Imaginaban que se trataba de un piano. Por supuesto que semejante conmoción no se les escapó a las autoridades del control militar, quienes hostigaron a Iorio y a Samarvide con una requisa más que exhaustiva y un interrogatorio más extenso que de costumbre. Al hallarse demorados mientras el resto de los pasajeros cruzaban la frontera sin inconvenientes, sucedió que unos milicos argentinos, no satisfechos aún, quisieron comprobar la legitimidad de sus nacionalidades, izando bajo la torrencial lluvia la bandera argentina, escudriñando los rostros de los músicos. Advirtiendo esta maniobra, Ricardo y Beto rápidamente se pusieron firmes, exteriorizando tal patriotismo que logró convencerlos, quienes finalmente los dejaron pasar. Tras abordar la lancha que cruzaba al país vecino a través del río Uruguay, se bajaron en ese Borja, donde inmediatamente advirtieron la diferencia en cuanto al concepto de lo que significaba ser un músico. En este pueblo fronterizo desgustaron unas cervezas y comieron pescado frito mientras escuchaban en un precario pasadiscos un paso más en la batalla. Ya en la rodoviaria terminal de ese Borja sacaron pasajes para un micro que los llevaría a San Pablo, pero frente a la ansiedad de llegar y pensando que el cambio resultaría beneficioso para la banda, aguardaron la salida del micro, cindrando con más de una caipiriña. Al rato advirtieron que habían perdido el micro, por lo que se vieron obligados a abordar otro de inferiores características, en el cual nuevamente causaron el asombro de la gente que viajaba portando los más increíbles bártulos. Horas después, en una parada en la ruta, alcanzaron el micro perdido, llegando a la ciudad de San Pablo, desde donde se trasladan inmediatamente a la ciudad de Santos, en la que se encontraba Osvaldo Civile. La desilusión pintó ni bien llegaron, al constatar que no se trataba de una ciudad donde el rock pareciera haberse implantado. Al cabo de una semana la convivencia en el departamento era intolerable. Levantándose a horas muy tempranas, Iorio y Samarvide ganaban con extensas recorridas las calles de Santos mientras aguardaban esperanzados que la llegada de Gustavo Rowek cambiara un poco la situación. Pero Rowek arribó con varios amigos suyos y la tensión se tornó asfixiante, sobre todo para Iorio, quien habiendo proclamado basta de hippies, advertía que ese entorno no se diferenciaba de la hiponada que tanto despreciaba. Lejos de aparecer la concientización y el dinamismo que se esperaba, al final, encontrarse los cuatro miembros reunidos, crudamente se evidenció que el cambio no debía partir de la geografía, sino de las personas, como única opción para que la cosa pudiera seguir. En el transcurso de las caminatas compartidas, Iorio y Samarvide charlaron mucho sobre el destino de B8, y fue así que para evitar que les pasara en ese país lo mismo que les ocurría en el suyo, y una mañana simplemente se marcharon, sin entrar en discusiones y sin mediar la voluntad de Civilio Rowek en tratar de impedirlo. Se había llegado a un punto en que las relaciones personales entre los cuatro ya no funcionaban de ninguna manera, siendo a todas las luces una realidad que aquella afinidad que en algún momento fuera posible estaba irremediablemente perdida. La desgastada relación y la inexistente intención de trabajar duramente no se adecuaban al proyecto de abrir un nuevo camino para el grupo. En un país donde todo estaba por hacer, ya que si B8 se presentaba debía hacerlo desde abajo, comenzando de nuevo. Esto representaba un desafío al que ni Civile ni Rowek estaban dispuestos a afrontar. Particularmente, Iorio consideró que no podía desperdiciar la energía invertida en esta historia a través de más de 6 años de lucha. Con esta decisión tomada, el cantante y el bajista de B8 partieron rumbo a Sao Paulo, donde rápidamente se conectaron con otros músicos que conocían las obras de B8, como Junior Costello, que fuera batero de un grupo llamado Patrullas del Espacio, con varios discos editados. Junior les presentó a un amigo suyo que generosamente les brindó hospedaje en su casa durante las 2 semanas que estuvieron allí. En Sao Paulo se percataron de que había muchas posibilidades de tocar,
ya que B8 era muy conocido allá, donde prácticamente no existían grupos brasileros que canalizaran acertadamente la demanda del gran caudal de gente metálica que poblaba esa gigantesca metrópoli. Al identificarse como miembros de B8 en sus recorridas por las disquerías del centro, Iorio y Samarvide contaban solo con sus propias autoridades para manifestarlos, escasamente avalados por los 3 discos que aún conservaban del ínfimo apoyo del sello Umbral. Velozmente los dueños de las disquerías les proponían trocarles 2 discos importados de edición brasileña por uno de B8. Como referencia de la popularidad de B8 en Brasil, aquí va una anécdota entre otras tantas que por sí misma confirma tal aseveración. Cierta tarde en la que Beto y Ricardo viajaban en el metro junto a sus instrumentos, un pibe llevaba una carpeta con el logo de B8 en la tapa. Superada la emoción que primeramente los embargó, se presentaron frente a la incrédula mirada del brasileño, quizás porque para él, en aquellos momentos, era algo similar a que nosotros nos encontráramos en un colectivo como por ejemplo alguno de los grandes. Basados en la suposición de que los miembros de B8 no podían viajar en metro, sino encontrarse cómodamente alojados en un hotel con un plantel de colaboradores moviéndose alrededor, se hallaban también aquellas personas que, sin esa infraestructura detrás que los respaldara, no se arriesgaban a poner la plata necesaria para organizar un concierto. Aún así, a través de una disquería les llegó una oferta que les proponía una presentación en un estadio de fútbol junto a otros grupos brasileños. Pero para llegar a esto, debían ir a buscar a Santos a los 2 recientes ex integrantes, bancarse y bancarle los gastos de una permanencia al menos de 2 meses, y todo esto sin siquiera tener una mínima seguridad de que llegado el momento de poner los huevos que la garra de B8 requería, finalmente Civil y Rowek los pondrían. Otra posibilidad que se les presentó fue que el amigo de Junior Costello tenía un hermano que tocaba la guitarra y en algún momento se pensó en él como posible violero de la banda. Pero los ya escasos fondos de Iorio Samarvide impulsaron la decisión de retornar a la Argentina, rearmarse y volver luego a tocar a Brasil. Ya de vuelta el panorama se les presentó adverso, frenando el ímpetu que traían en rearmar aceleradamente el grupo. No contando con un peso, debieron como primera instancia comenzar a trabajar para poder recién entonces dedicarse a tal tarea. La separación de Civil y Rowek tomó estado público el 19 de abril, fecha en la cual se presentó el grupo Quiet Riot en el Luna Park. Hallándose en esa noche presente, Sam Arvide difundió la noticia ante la cual la gente, lejos de conocer los tristes entretelones que determinaron tal separación, se mostró interesada en saber fundamentalmente si B8 continuaría su trayectoria. Desde aquel primer conocimiento en Chacarita, de alguna manera, siempre habían luchado juntos en esta historia, por lo que a pesar de que las cosas se mostraban más duras aún, la alianza de Iorio Samarvide se mostró nuevamente, otorgándoles la fuerza necesaria para afrontar ese difícil momento. Así surgió la idea de poner 2 guitarristas como intento de que homogéneamente evidenciaran una evolución que a las claras justificara el cambio adoptado. De esta manera se concentraron en la búsqueda de 2 guitarristas y de un batero que tocara con 2 bombos. En alguna ocasión Iorio había presenciado un show de Punto Rojo, por lo que convocó a Walter Giardino, quien contaba con alguna reputación como guitarrista y a pesar de estar enrolado específicamente en la corriente del rock and roll, no escapó a la tentación de formar parte de una banda tan particular como B8. Samarvide se hallaba unido por una relación de amistad con Miguel Roldán, quien aceptó la convocatoria pese a sus firmes influencias de bandas como Yes o Rush. Muchos fueron los bateros que probaron, pero ninguno reunía las caprichosas condiciones que Giardino requería. Finalmente, frente a la presión ejercida por este, se integró Gustavo Andino, baterista de Punto Rojo. Transformado en un quinteto, comenzaron a ensayar en la casa de Samarvides, donde sin demoras y más allá de la inconveniente relación profesional, surgieron los primeros e inevitables roces. La personalidad de Giardino fue manifestándose progresivamente
a medida que se transparentaban sus soberbias intenciones de implantar en B8 sus propias convicciones, acorde tal vez a su movida, pero que en esta historia resultaban desubicadas. Por otra parte, la postura de Andino rayaba en la estupidez, ya que lejos de actuar con modestia, se manejaba creyendo que le hacía un favor a B8 a pesar de distar enormemente de responder con la garra que el puesto requería, sin ser dueño de una trayectoria que lo avalara y sobre todo, sin siquiera contar con su propio instrumento. En un momento signado por el firme intento de alinear su historia, Iorio soportaba estas nuevas presiones, confiando en poder sobrellevarlas lo suficiente hasta tanto los nuevos integrantes se adaptaran debidamente. Entre los meses de julio y agosto la banda se dedicó a ensayar y a conceder entrevistas, en su mayoría procuradas por Marcelo Tommy, quien ya se encontraba en el grupo colaborando con todo aquello que éste necesitara. El 8 de septiembre del 85, B8 reaparece en los escenarios, presentándose en la Biblioteca Popular de Olivos con esta formación: Iorio, Samarvide, Roldán, Andino, Giardino. El receso metálico que vivía ese año bajo la difícil situación económica del país, el estancamiento y la chatura de las bandas nacionales, sumado a que B8 reaparecía luego de un parate de 7 meses, con interesantes novedades en su plantel, fueron motivos que provocaron una enorme movilización de gente que acudió a esa cita colmada de expectativas. Superando ampliamente las esperanzas que albergaba el grupo, la nutrida concurrencia obligó a efectuar 2 funciones con un lleno total en cada una. El sonido contratado era de primer nivel y el grupo Tonelada actuó como soporte. Por esos días la revista Riff Raff, impulsada por sus periodistas Fran Blumetti y Daniel Ladich, había lanzado a color el que fuera el único póster de B8 durante su existencia que un medio sacara. Una vez tomadas las respectivas fotos, respetuosamente le otorgaron a B8 la libertad de elegir la que más le gustaba para la realización del mencionado póster. Ejemplares de esta edición de Riff Raff, junto a una cartilla conteniendo datos personales e informativos de la nueva formación de B8, se repartieron gratuitamente en la Biblioteca de Olivos. Cabe acotar que Fran Blumetti fue el único de los que, trabajando en un medio de comunicación afín a esta movida, apostó en vida a la obra de B8, aportando el crecimiento del metal y que hoy, casi 10 años después, aún continúa transitando por el mismo camino. Este concierto transcurrió sin mayores problemas, salvo algunos disturbios producidos por el incontenible afán de ingresar al salón, cuya capacidad, 500 personas, rápidamente se encontró colmada. Una vez anunciada la segunda función, lentamente volvió todo a la normalidad. La respuesta del público en cuanto a los nuevos integrantes fue variada. Mientras algunos gritaban el nombre de Civile, otros afirmaban que nunca B8 había sonado tan ajustadamente, para lo cual indudablemente pesó el buen sonido y las luces contratadas. Una semana después, el sábado 14, la agrupación se presentó frente a la estación de Bernal con la organización de Marcelo Tommy. El soporte fue cudo y la numerosa concurrencia pudo disfrutar de un buen show, a pesar de que faltó poco para que se suspendiera, a raíz de las quejas de los vecinos por los numerosos B8 que los metálicos habían pintado en las paredes de las casas lindantes. Los ensayos continuaron, mientras Giardino insistía en incorporar a las bandas nuevas y personales propuestas que no se adaptaban a la idea de Iorio. Guiado por un extremo afán de estrellato, Giardino concurría a los ensayos, presentando temas con influencias clásicas, caracterizándose por incluir larguísimos solos y poseer letras que, a criterio de Iorio Samarvide, eran apropiadas para mentes infantiles. Como Andino no poseía su propia batería, los primeros ensayos los efectuaron con una bata que un pibe de Valentina Alsina había dejado al probarse con anterioridad. Más tarde, ensayaban armando una batería recolectando partes que numerosos amigos les prestaban, tarea de la cual, frente al desinterés de Andino, se encargaban Marcelo Tommy y Ricardo Iorio. El 6 de octubre, B8
se presentó en el Teatro Ciudad de La Plata con la actuación como soporte del grupo local Genocidio. Este concierto fue organizado por Marcelo Tommy con la colaboración de Ricardo Massey, baterista de Genocidio, quien le presentó al dueño de este lugar que funcionaba como discoteca, razón por la cual arreglaron para tocar un día domingo. Si bien las lujosas características del teatro con sus alfombras, sus butacas y su excelente acústica no concordaban con la estructura de los sitios en los cuales habitualmente B8 se presentaba, afortunadamente no hubo que lamentar disturbios y los platenses, juntos a los que se habían trasladado de otros puntos, se retiraron con la plena satisfacción de haber presenciado un magnífico show. El mes de octubre siguió su curso, mientras Giorgio y Sammarvide vislumbraban los problemas que se avecinaban, y pese a todo B8 brindó nuevamente otro show, solo por no perjudicar aún más al grupo, cancelando presentaciones ya convenidas. Movidos por la particular idea de Giorgio, quien siempre consideró que tocando se demostraba, sobre todo en un grupo heavy, que estaba vivo y no era solo un disco, B8 continuó irrenunciablemente con su destino. Así la banda se presentó el 12 de noviembre en la Esquina del Sol, en el barrio capitalino del Belgrano. La apertura estuvo a cargo del grupo Mordaz, seguidamente B8 arrancó con su actuación ante un recinto colmado de espectadores. Hacia el final del show, Iorio se sentó a un costado del escenario y sintiéndose agotado intentó apoyarse estirándose hacia atrás, cayendo en un pozo de 2 metros. Pese a las nefastas consecuencias que los presentes temieron, el bajista se levantó prácticamente ileso y el show concluyó con 2 temas como bises. Más tarde en el camarín, hartos ya de soportar las continuas prepotencias de Gustavo Andino, Iorio y Sammarvide consideraron que no se merecía la oportunidad de estar en B8, desvinculándolo tajantemente. Un par de días después, Giardino arribó al ensayo en compañía de Gustavo Rowett, quien exigió ganancias como condición para su reintegro al grupo. Al ensayo siguiente, la intención del guitarrista, querer ganar espacios autoritariamente, se mostró crudamente evidenciando lo inútil que era esperar un poco de ubicación de su parte. Así el bajista y el cantante debieron esclarificarle que las decisiones relativas al grupo las tomaban ellos dos. Giardino no lo aceptó, olvidándose de que a un grupo como B8 con tantas batallas libradas se había sumado como simple convocado, generándose una fuerte disputa, tras la cual se dio por finalizado su fugaz paso por B8. Llegando a su fin el aguante de los padres de Sammarvide con los ensayos y viéndose seriamente amenazada la continuidad de los mismos, Marcelo Tommy se ofrece desinteresadamente poniendo su casa para que los músicos dispusieran de ella para tal propósito. Se trasladan entonces a Villa Ballester, donde inmediatamente, sin detener su personalísima marcha, B8 integra a Adrián Sensi como baterista, quien anteriormente ya había sido probado, y decide confiar en Miguel Roldán como único guitarrista. Abocándose la banda sin más a los ensayos, Iorio comienza a componer algunas letras que posteriormente conformarían el tercer trabajo discográfico del grupo. 3 semanas después, exactamente el 20 de diciembre, B8 trasciende por primera vez los límites de su provincia natal, presentándose en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Cerca de 900 personas concurrieron al Teatro Labardén, apoyando lo que fuera una verdadera fiesta metálica, demostrando que con ganas y humildad las cosas sí podían salir bien. La noche se abrió con Radmet y siguió con la actuación de Metallian, grupo con el cual B8 entabló una relación de amistad a través de la cual buenas vivencias fueron compartidas. Encarando positivamente la tarea, su organizador Norberto Lombardi dispuso un micro para trasladar a los músicos y sus colaboradores hasta esa ciudad donde un opulento almuerzo los esperaba. Muy satisfechos con el desempeño de Roldán y Sensi, la voz y el bajo de B8 pudieron respirar la ansiada tranquilidad que les fuera esquiva con la anterior formación. Guardado en el recuerdo de todos como un concierto transparente,
Los músicos exteriorizaron en su show la alegría que sentían por el buen momento que vivía el grupo, y los presentes absorbieron esa renovada energía, constituyendo verdaderamente un concierto inolvidable. Finalizando el 85, B8 se presentó el 29 de diciembre en la ex esquina del Sol ubicada en Gurruchaga y Guatemala, capital federal, con la actuación del grupo Soporte Belcebú. En este lugar demasiado reducido que se súper desbordó de gente, la banda ofreció su show presentando algunos temas que formarían parte del tercer LP. Nuevamente se sintieron conformes no solo de cómo sonaban, sino también de cómo funcionaban entre ellos mismos. Tanto Sensi como Roldán demostraron que sabían mantener la real posición que debían, respetando y valorando la posibilidad que se les brindaba de formar parte de B8. Año 1986. Anunció un festival para el 6 de enero en el Club Deportivo de Merlo, con la partición de B8, Los Violadores y Sumo, entre otros, debió suspenderse a raíz de la pésima organización. Más de 1000 personas se convocaron en las primeras horas de la tarde, soportando un calor agobiante incentivados por la opción de ver reunidos a tres grupos que, aunque de distinta manera, llegaban mucho a la gente. No se llegó a concretar, pues sus organizadores, representantes del grupo WC, no cumplieron con sus obligaciones pretendiendo llevar a cabo esta movida con demasiada improvisación, no exenta de oscuras intenciones, ya que en los afiches aparecía WC con letras de mayores dimensiones que la de las principales bandas participantes, lo que luego increíblemente justificarían como un error de imprenta. No contando con la seña requerida por los servicios de sonido e iluminación ni con los permisos pertinentes, estos paracaidistas se borraron, suspendiendo el festival, lo que desenfrenó la intervención de la autoridad policíaca, que aprovechó la ocasión para llenar su comisaría con mucha gente ajena a esas maniobras, que fue detenida. B8 inauguró el año 86 ofreciendo un concierto el 18 de enero en Gracias Nena, un boliche situado en la zona de Chacarita que funcionó pocos meses y contaba con una capacidad aproximada de 500 personas. Aquí la banda presentó temas como El fin de los inicuos y La gran ramera, mientras en los camarines se comenzaban a vivir los cambios producidos por la creencia religiosa a la cual Alberto Samarvide y Miguel Roldán se habían recientemente volcado. En este mismo mes arribaron al país los integrantes del grupo Voodoo, provenientes del Brasil, donde contaban con una considerable popularidad. Habiéndose concretado en una sola de las tres presentaciones prometidas y frente al abandono que sufrían de parte del grupo que los trajera, Dr. Jekyll, Marcelo Tommy les ofreció su casa para que parasen y organizó un asado. Allí pudieron conocer a los B8 tal como era su deseo, originándose un vínculo de solidaridad que aún hoy estos brasileros recuerdan con afecto. El 8 de febrero la banda se presentó en Quilmes con la actuación como soporte de Mark I, grupo en el que cantaba Claudio Connor, posteriormente vocalista de Hermética. Los propietarios de este lugar, ubicado al lado del conocido Estadio Chico, pero sin guardar ninguna relación, propusieron comprarles el show, por lo que, 4 días antes, Tommy concurrió junto a Daniel Ladich para firmar el correspondiente contrato y cobrar como seña del 50% de la modesta suma requerida por el grupo, recibiendo un cheque. El día del show, el flete de B8 pasó a buscar a los Mark por su sala de ensayo, partiendo todos juntos hacia el salón de Quilmes. Aquí, en las charlas con el público previas al concierto, Samarvide y Roldán comenzaron a transmitir sus propias creencias religiosas predicando el evangelismo. Alrededor de 400 personas pagaron para ver este concierto, en el cual la entrega de la banda fue total, aunque no pudieron ver una moneda, ya que al lunes siguiente, intentando cobrar los 2 cheques recibidos, Tommy choca con la triste noticia de que estaban denunciados por robo. Tras numerosos y fallidos reclamos a esta gente con varias estafas en su haber, B8 nunca pudo cobrar la suma adeudada. Los meses siguientes transcurrieron sin mediar actuaciones o hechos.
importantes que destacar, salvo que los ensayos del grupo comenzaron a espaciarse, limitándose a los sábados por la tarde. Esto se debió ya que, frente a los graves problemas económicos que padecía Roldán, responsables de mantener su numerosa familia y los personales que atravesaba Samarvide, ambos músicos optaron por refugiarse en su fe religiosa, confiándose a la providencia del Señor, perdiéndose notablemente aquella gratificante comunicación lograda en la sala Labardén de Rosario, y aunque disconforme con los cambios de sus compañeros, Iorio continuaba firme con su energía componiendo nuevos temas, aun sabiendo que esta postura evangélica resultaba una demora para los objetivos que personalmente ansiaba en su carrera. Grabación de El fin de los inicuos. Contando con un nuevo material y con la intención de plantear la posibilidad de editar un nuevo disco, el líder y el vocalista de B8 se contactan con el sello Umbral, que ya se encontraba independizado de la empresa Audiomagnética. Sin valorar su obra, pero con pleno conocimiento de la magnitud de la convocatoria del grupo, Ramón Villanueva accede a tal proposición considerándola un conveniente paso comercial. De esta manera, B8 ingresa en el mes de septiembre al estudio Panda, dando inicio a la grabación del tercer y último álbum, El fin de los inicuos. Grabado en 16 canales bajo la supervisión técnica de Peter Baliani, la producción ejecutiva estuvo a cargo de Ramón Villanueva y la artística de Salvador Bellone, quien, aproximadamente un par de meses antes, se había involucrado con el sello con intenciones no del todo claras de poner una productora. En un principio el álbum se iba a titular El vivo sustento del Inquisidor, según una idea de Iorio, quien también había realizado un dibujo alusivo como ilustración de tapa. Ante la oposición de Samarvide y Roaldán, finalmente se determinó que la misma se conformara de una pintura de Jerome Bosch 1460-1516, incluida en un libro que contenía sus obras que años antes Iorio había adquirido en una de aquellas peculiares exploraciones en busca de lo extraño compartidas con el inolvidable Chofa. A diferencia de las 300 horas que demandó la descontrolada grabación de Un paso más en la batalla, la del fin de los inicuos se produjo en un tiempo aproximado de 80 horas, obteniéndose un resultado superior. Ya encerrados en el estudio, el fanatismo evangélico que experimentaban Samarvide y Roldán, ya que aún Sensi no intervenía, se evidenció crudamente, hecho que sembró confusión en sus seguidores, provocando que lo denominaran disco evangelista. Salvo Trágico Siglo, cuyo autor es Alberto Samarvide, y el Salmo 58, extraído de la Biblia, adaptado a la música compuesta por Miguel Roldán, el resto de los temas que integraron este disco responden a la autoría de Ricardo Iorio. Si bien estas letras presentaban un contenido espiritual, ya esbozado anteriormente en temas como Deseando destruir y matar o Cautivos de un sistema, su autor los había creado intuido por el material literario correspondiente al culto espiritista Escuela Científica Basilio, suministrado por los padres de Osvaldo Civile, quienes se desempeñaban como directores de una de sus filiales. Estas ideas fueron tildadas de brujerías, desvirtuando su significado y condenadas por todos los inquisidores que, a lo largo de la historia, impusieron el oscurantismo, llámense católicos, judíos, testigos de Jehová o evangelistas. Así, Ricardo Iorio, en su calidad de autor, denuncia en La Gran Ramera el engaño que esconde la Iglesia, en ciega visión la falta de posibilidades que presenta el sistema, en El fin de los inicuos el egoísmo que envuelve la ambición desmedida, en El vivo sustento del inquisidor, retrata las imposiciones ejercidas por las instituciones religiosas y en Antes que los viejos reyes, la gravísima represión que los milicos llevaron a cabo enfermos de poder, y en Reina ciega, el rumbo que tomó la humanidad con su egoísmo. Varias de estas letras sufrieron modificaciones efectuadas por Samarvide y Roldán, quienes se manifestaron disconformes con determinadas palabras o frases usadas por Iorio, considerándolas ofensivamente opuestas a la creencia religiosa que ellos profesaban. Ajenos a esta realidad, muchos fueron los fanáticos del grupo que se confundieron,
llevados principalmente por el cambio que Samarvide y Roldán demostraban públicamente en sus charlas evangélicas, provocando que consideraran al bajista en su condición de líder como responsable de esta etapa. Prueba evidente que no fue así. Es la letra del tema que originalmente fuera compuesto por Iorio en el 79, poco después que junto al Chofa Moreno que eran B8, con el nombre de Voy a enloquecer, y que 7 años más tarde modificara Alberto Samarvide grabándose en El fin de los inicuos bajo el título No enloqueceré. Influenciado profundamente por sus respetables pero aún así muy personales creencias religiosas, el vocalista tergiversó esencialmente el sentido ideado por su autor. Concluida la inserción de las bases y la guitarra, comenzó la tarea de grabar las voces, etapa en la cual Iorio, sintiéndose muy afectado por el cambio que sufrió todo este tema, optó por no concurrir al estudio para así evitar los desgastantes discusiones generadas por la densa película evangélica. El 12 de septiembre, B8 se presentó por segunda vez en la ciudad santafesina de Rosario, con las actuaciones como soportes de las bandas locales Kayat y Metallian. Nuevamente bajo la organización de N. Lombardi, B8 ofreció un show en el Club Unión y Progreso, que a diferencia de la céntrica Sala Labardén, se hallaba ubicado en los suburbios de la ciudad. En esta ocasión se originaron problemas al colarse por los techos varios de los presentes, provocando la inmediata intervención de la policía. B8 resignó las exiguas ganancias de este concierto como única y efectiva manera de frenar una represión policial que de lo contrario hubiese sido muchísimo más grave. Privilegiadamente ajeno a estos entretelones, el numeroso público gozó de un buen concierto que también contó con una particular cuota de humor. Zamba, un personaje oriundo de Mendoza estrechamente ligado al grupo, se había prestado a una locura de Iorio, quien, un rato antes del show, lo disfrazó de Quasimodo, colocándole unos trapos en la espalda y una gruesa cadena alrededor del cuello de la cual colgaba un B8 gigante hecho en madera. Promediando la actuación, Zamba subió al escenario conforme a su personificación, pero poco después, al acercarse demasiado al público, culminó al bajo del mismo arrastrado por los enfervorizados heavies que le arrancaron el ansiado trofeo que simbolizaba B8 que llevaba encima. En octubre, el grupo se dedicó a mezclar y ultimar los detalles del fin de los inicuos, y el mes de noviembre transcurrió con ensayos en los cuales invariablemente los buenos momentos que se vivían culminaban abruptamente en densos sermones religiosos. Conquistando un espacio en el cual, a pesar de estar abierto a diferentes movidas subterráneas, no se habían presentado anteriormente grupos metálicos. B8 ofreció un show en el Centro Paracultural, ubicado en la calle Venezuela al 300 en San Telmo, el domingo 7 de diciembre, siendo valedero mencionar que fue el grupo que más conciertos realizó los días domingos en horarios vespertinos, animándose a romper con la muerte que caracteriza a ese día, recibiendo una gratificante respuesta del público. Frente al desinterés del sello Umbral, a pesar de presentarse el tercer disco, Marcelo Tomis hizo cargo de la organización de este concierto, venciendo los miedos que albergaban los responsables de este lugar. Previamente a la actuación en el camarín se vivían controvertidas situaciones generadas por quienes dieron grandes vuelcos en sus vidas, obsesados por una extrema pasión cristiana. La cantidad de público que asistió desbordó la capacidad del lugar, y no faltaron los que aprovecharon el caos reinante, generando tremendas avalanchas sobre la puerta de entrada. Iniciado el show, los que quedaron afuera entraron por una ventana situada detrás del escenario, arrancando violentamente las rejas y rompiendo la tubería del gas. 6 años después, consultado por el presente libro, Fran Brumetti recuerda este concierto como descriptivo de la perjudicial confusión imperante, a raíz de la cual esa noche en las paredes del Paracultural se grabaron inscripciones manifestando un aguante a B8, hechas paradójicamente con la sangre de los que fueron lastimados, quienes al igual que todos habían acudido a esa cita metálica apoyando a su banda más representativa, provocando la obligada retirada de quienes se hallaban con sus novias, mujeres o hermanas,
Estos erróneos receptores del metal fueron responsables de que los músicos tuvieron que tuvieran que expresar su arte comprimidos en un diminuto escenario, sumidos en el riesgo que acarreaba tocar en medio de una asfixiante nube de gas en la cual nadie parecía reparar. A pesar de los cuantiosos destrozos ocasionados, de los cuales, por supuesto, el grupo tuvo que hacerse cargo monetariamente, por primera vez en su trayectoria B8 tuvo ganancias, gracias a que contó con una persona honesta a cargo de la boletería. 2 días después, Marcelo Tommy viajó a Sao Paulo, Brasil, donde se conectó con A. Pirani, director de la revista Rock Brigade y dueño del sello con el mismo nombre, quien manifestó su interés en editar en ese país los 3 trabajos discográficos de B8. De regreso a la Argentina, Tommy presentó tal propuesta al sello Umbral, el cual exigió por los derechos pertinentes una suma tan elevada que imposibilitaba su concreción. Reflexionando en el motivo por el cual Umbral desaprovechó el conveniente negocio de tal oferta y recordando la influencia que Mundi Epifanio ejercía sobre el enfermo depresivo Ramón Villanueva, inevitablemente surge la sospecha de que, aflorando viejos rencores, Mundi haya intervenido en esto, demostrando una vez más su despreciable condición de rata humana. De todas formas, a través de una carta confeccionada por Ricardo Iorio junto a Marcelo Tommy, enviada a Pirani, B8 se manifestó ajeno a la respuesta del sello, lamentando que tal proyecto no se concretara. Año 1987. El primer concierto que ofreció B8 en este año tuvo lugar en Nasdaq Rock Banfield el 17 de enero, organizado por Marcelo Tommy. Situada en las cercanías de Villa Fiorito, esta típica rockería suburbana fue colmada no solo por los cultores del heavy, sino también por aquellos que habitualmente concurrían a este sitio para bailar rock and roll, quienes al comenzar el show se replegaron temerosos y asombrados de su potencia, quedando solo los heavies delante del escenario. La semana siguiente, B8 se presentó en Midnight, Rafael Castillo, en el que fuera el único de los muchos prometidos concierto organizado por Salvador Bellone, pese a que el dueño de este boliche, Tony Alderete, afirmara haberse ocupado convenientemente del tema de la policía y Bellone lo garantizara. Una feroz represión se llevó a cabo aquel 24 de enero, revelando que en realidad no se habían efectuado dichos arreglos. En las inmediaciones del boliche, los policeman actuaron con alevosía, pegando y acosando a los heavies que se acercaban. Promediando el show de B8, la policía ingresó al boliche lanzando sustancias lacrimógenas, obligando a finalizarlo frente a las nefastas consecuencias que sufrieron todos los presentes. A la salida, muchísima gente fue golpeada y detenida, resultando este concierto un amargo y siniestro recuerdo guardado de esta manera en la memoria de todos los presentes. El 4 de julio, B8 se presentó en Gasoline, un boliche situado en las inmediaciones de la avenida Córdoba y Juan B. Justo. La organización corrió por cuenta de un amigo de Alberto Samarvide, un tal Gustavo Almaraz, cuyo acercamiento produjo que la postura evangélica de 3 miembros de B8 alcanzara su mayor grado de expresión. A través de su relación con el guitarrista y el cantante, Almaraz ejerció paulatinamente una poderosa influencia en los mismos, con resultados negativos para la agrupación. Sus exaltados elogios sembraron en las mentes de estos músicos soberbias ideas ajenas a la humilde realidad que, según era, vivía B8. A través del trabajo de persuasión que elaboró Marcelo Tommy, los responsables de Happy Days dejaron de lado sus miedos, abriendo por primera vez sus puertas a una banda heavy, ubicado en Condarco al 1400 de esta capital. B8 se presentó aquí el 13 de septiembre. Tras su actuación, que transcurrió sin mediar hechos que destacar, el mal momento lo vivieron aquellos que aguardaron para saludar a los músicos. Acercándose para brindarle su aguante, estos heavies se retiraron confundidos por las palabras de Roldán y Samarvide, quienes lo inducían a que buscaran su salvación siguiendo el camino del Señor, invitándolos a concurrir al templo que ellos frecuentaban.
conjuntamente organizado por los municipios de las provincias de Neuquén y Río Negro durante 4 jornadas, se realizó en Plotier la segunda Fiesta del Estudiante y la Juventud, con la participación de numerosos grupos de distintas corrientes musicales. Diferenciándose del resto de los músicos que formaron parte de este evento, por intermedio de las maniobras de Mundi Epifanio, B8 fue convocado por Daniel Cristino, cuyo interés por la banda partió de la demanda efectuada por los heavies neuquinos. Bajo una organización inusualmente competente que cubrió satisfactoriamente las necesidades de los músicos, se presentó ante un público conformado por más de 6.000 personas, siendo fervorosamente recibidos por la minoría que conformaban los metálicos locales y de otras provincias adyacentes. Profundamente alucinados por la posibilidad de ver en vivo a una banda como B8 y con la particular admiración que sienten los que se identifican a distancia, esta actuación marcó un acontecimiento inolvidable para aquellos que impulsaban la movida heavy desde esas tierras. Inicialmente programado con una duración de 30 minutos, la organización del evento se vio obligada a extender el show frente a la inesperada respuesta de un público que, por primera vez, descubría la banda. Trascendiendo el estricto sector heavy, B8 despertó el respeto y el entusiasmo general que otros músicos comerciales masivamente difundidos como Fricción, Mónica Pozzi o Sweater no pudieron conseguir. Recibiendo elogiosos comentarios de la prensa, los B8 junto a esos artistas emprendieron el regreso en la cual la digna satisfacción que sentían aplastó merecidamente el desprecio y la altanería que aquellos le demostraban en el viaje de ida. Ya para esta altura del año, los ensayos del grupo transcurrían signados por interminables discusiones, cuya gravedad anunciaba el inminente advenimiento de su fin. Varios fueron los seguidores que tuvieron la posibilidad de presenciar el desarrollo de aquellos últimos ensayos. Entre ellos me encuentro yo misma, lo que me permite dar fiel testimonio de lo sucedido y narrarlo conforme al amargo recuerdo que, como tal, guardo de esta etapa. Consumidos por un fanatismo ciego y destructivo, Beto Samarvide y Miguel Roldán hostigaban a todo aquel que se resistiera a plegarse a su propuesta religiosa. De esta manera, muchos pibes que habían estado siempre junto al grupo, colaborando en infinidad de oportunidades en lo que se necesitara, recibieron inmerecidamente chocantes agravios de parte de estos. Progresivamente fueron llegando a un punto irracional en el cual, por ejemplo, Marcelo Tommy, a pesar de estar en su propia casa, no podía usar ciertas remeras o escuchar a determinados grupos tipo Venom o el mismo Iorio, siendo no solo el fundador, sino además el motor generador de la enérgica obra de B8, no podía concurrir al ensayo con algún libro de espiritismo sin que, inmediatamente, fuera atacado por los enfervorizados Roldán y Samarvide, acusándolo de estar poseído por el demonio. Invocando el nombre de Cristo, estos miembros de B8 juzgaron simples e inofensivos hábitos de Iorio como la cerveza, condenándolos como terribles desviaciones, creídos de hallarse limpios y salvos de todos sus pecados, sencillamente por haber recibido el bautismo. Ensañándose con Tommy, Beto Samarvide y particularmente Miguel Roldán, dieron sobradas muestras de poseer una enorme ingratitud al retribuir con hirientes actitudes la invalorable ayuda que el manager les brindara. El incondicional aguante de Marcelo Tommy merece destacarse ya que no solo se dio de su casa, otorgándole al grupo un espacio donde ensayar libremente, sin siquiera requerir un pago a cambio y haciéndose cargo del consumo eléctrico, sino que además le facilitaba su preciada guitarra a Miguel Roldán, dado que éste carecía de su propio instrumento, proporcionándole incluso las cuerdas. Tommy afrontaba estos gastos con el magro sueldo que ganaba trabajando día tras día, pero su esfuerzo no fue reconocido por Samarvide y Roldán, quienes, ante la exasperación de Iorio, atribuían todo lo recibido a la ayuda de Cristo, afirmando que era el Señor el que todo lo proveía. Víctimas patéticas de un agudo lavado de cerebro, el cantante y el guitarrista adoptaron una postura abiertamente en contra de Marcelo Tommy, presionando a Ricardo Iorio para que lo destituyera del grupo, argumentando que poseía el demonio en su cuerpo,
por lo que su presencia representaba una influencia negativa para la banda. Pero este reclamo escondía una segunda intención destinada a allanarle el camino a G. Almaraz, poseedor del requisito básico exigido por Roldán y Samarvide, pertenecer a su mismo credo. A raíz de todo lo expuesto, en los ensayos del grupo se desataban violentos enfrentamientos entre el bajista y el resto de sus miembros. Transado en el magro camino de la fe, encuentro a mis hermanos lejos de entender, que demoran el paso final de la era, sectarios sin razón, que ocultan lo cierto de nuestra existencia, hundiéndonos aún más en lo peor. Estas expresiones de Ricardo Iorio contenidas en Cautivo de un sistema reflejan ajustadamente la reflexión que le merecía esta etapa vivida, sin duda, la más densa de la historia de B8. El bajista se oponía a patear a Marcelo Tommy consciente de la injusticia que significaba y no admitía que sus costumbres fueran cuestionadas precisamente por quienes habían protagonizado descontroles mucho más graves, revelándose enérgicamente a doblegarse a sus exigencias. La afectuosa amistad y el respeto que Iorio sentía por Samarvide fue la única causa que mantuvo a B8 de pie durante este año, esperando un cambio sin pensar que el evangelismo de sus miembros ganaría más terreno. Alrededor de 500 personas asistieron al siguiente concierto de la banda, que tuvo lugar en el Estadio Chico de Quilmes el viernes 9 de octubre, organizado por Almaraz. 2 días después, B8 se presentó en Taiwán, reducto ubicado en Chacabuco al 500 del barrio de San Telmo, mediante la organización de Marcelo Tommy. En esta oportunidad se manifestó elocuentemente el fanatismo cristiano de Samarvide, Roldán y Sensi, quienes, en los momentos previos al show, se dedicaron a predicar el Evangelio entre los presentes, invitándolos a sumárselos en sus rezos. «Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen», exclamaban refiriéndose a los más borrachos. Si aún quedaban algunos que ignoraban el influjo religioso que padecían estos músicos, ya nadie pudo dejar de advertirlo luego del transcurso de esta actuación. Impulsado por su ferviente devoción entre temas, Samarvide repetía por el micrófono: «Gracias al Señor». En el momento culminante del show se arrodilló en el escenario, alzando los brazos, profiriendo alabanzas como «Loado sea el Señor» y «Gloria a Jesucristo», ante la aprobación de Roldán y Sensi, y el terrible malestar que, desde su fuerte oposición, Iorio debió soportar. Adoptando una postura semejante a la que caracteriza a los típicos pastores fanáticos, Alberto Samarvide traicionó el espíritu de B8, transformando el escenario en un púlpito y convirtiendo el show en una mera excusa, por lo cual obtenía la oportunidad de encarnar el personaje de Salvador de la humanidad, patético reflejo de la doctrina impuesta por esa institución religiosa. En medio de la conmoción y la confusión general, definitivamente arraigada en el público, muchos fueron los seguidores que, tras presenciar un espectáculo con un mensaje demasiado diferente al esperado, se sintieron defraudados y lo exteriorizaron profiriéndole toda clase de insultos, rechazando su postura evangelizadora con la misma energía que anteriormente los había llevado a una profunda identificación con el vocalista. Ya en los camarines imperó un silencio por demás elocuente y prácticamente sin mediar palabras, Ricardo Iorio se retiró con la secreta convicción de que esa reveladora actuación en Taiwán había quebrado irremediablemente el frágil lazo de amistad que aún lo unía a Samarvide y que había sostenido al grupo hasta ese momento. Al término de una semana en la cual los integrantes de la banda no volvieron a verse, Ricardo Iorio rechazó una propuesta de Mundi Epifanio, concerniente a un par de presentaciones en México, cuya producción bajo el rótulo de promocional solo cubría los gastos de la misma, aunque existen rumores que señalan una importante suma de dinero en juego que habría despertado el interés de Epifanio y provocado que, años después, siguiera lamentándose de su falta de concreción. Cabe acotar que 4 años más tarde, Mundi Epifanio maniobró para Halley Records la edición de No se rindan,
un compilado de las obras discográficas de B8. Con motivo de este lanzamiento, un medio gráfico publicó un informe sobre el grupo conteniendo errores grosos, entre los cuales Mundi era presentado como alguna vez productor de B8, cosa que jamás ocurrió al no permitirlo Iorio, y donde este engendro ratonil declaraba incongruencias como que más allá de la cuota comercial a diferencia de otros, él prefería hacer negocio con lo que a él le gustaba. Por eso de todos, los grandes grupos del metal han pasado por sus manos en algún momento. Sin sucumbir a la tentadora oportunidad de salir al exterior, y a pesar de lo beneficioso que esto resulta para la carrera de todo músico, Iorio se negó a aceptar esta oferta. Buscando consenso, Mundi se contactó telefónicamente con Samarvide, quien sí se interesó vivamente por esta propuesta, comunicándose de inmediato con el bajista para tratar de convencerlo de realizar este viaje. Pero en la conversación mantenida, Iorio reafirmó su oposición de emprender la estafa que, para él, representaba ir a predicarles el Evangelio a los mexicanos, llevándole un mensaje que no encajaba para nada con la información que tenían de la banda. Ante la insistencia de Samarvide se desata la tan postergada discusión que concluye cuando Ricardo Iorio manifiesta que no podía permitir más que desvirtuaran el aguerrido sentimiento que había caracterizado a B8, así destruyeran la esencia de aquella primitiva idea que, allá por el 79, le dio origen, concluyendo de esta manera la trayectoria del grupo. Tiempo después, utilizando el nombre de B8, Alberto Samarvide, Roldán y Sensi obtuvieron espacios en medios gráficos y radiales de esa institución, según ellos dando testimonio del vuelco logrado en su vida tras recibir el perdón. Muchos como estos escucharon o leyeron el nombre de B8 arrepentido de un pasado relacionado con blasfemias, alcohol y drogas. Considerando a Iorio como quien resistía a Cristo en su vida, invitaban a la audiencia o al lector a tomar en cuenta este hecho en sus oraciones para hacer posible su salvación. No realizaron actuaciones, pero sí se presentaron en varios templos narrando en voz alta sus experiencias personales, comprendiendo que sin Iorio no había B8. Posteriormente formaron un grupo con el nombre de Logos. Para ese momento ya Ricardo Iorio presentaba Hermética, Gustavo Robeck, Rata Blanca y Osvaldo Civile Orcas. Sin lugar a dudas, B8 fue el grupo fundamental de la historia del heavy de nuestro país, por eso es bien recibido y reconocido por las nuevas generaciones y coreando su nombre en todo concierto de su género. No murió, B8 no murió, B8 no murió. B8 está vivo en el sentimiento de todo heavy argentino. A la memoria de Ana Mourim, Ricardo Iorio, Chofa Moreno y Osvaldo Civile. Muchas gracias, saludos cordiales de Mingus 451.